Información filtrada a periodistas muestran cómo el Departamento de Homeland Security estadounidense planea monitorizar y actuar contra lo que ellos llaman MDM, Misinformation, Disinformation y Malinformation. Licencia para hackear. El último ataque de ransomware contra Medibank ha convencido a Australia a crear un grupo de contraataque ofensivo contra cibercriminales, proponer la ilegalización de los pagos de rescate de ransomware e incrementar las multas de brechas de privacidad. Continuando con nuestra autoimpuesta obligación de concienciar sobre los peligros en Internet, ya tenéis un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 19 de noviembre de 2022. Este es el episodio número 74. Yo soy Martín Vigo y está conmigo, estático en Nueva York, mientras yo sigo móvil, esta vez en Madrid, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí, como tú dices, con bastante frío. Ya hemos llegado algún día bajo cero, así que bueno, de momento la nieve no ha llegado, pero pronto. Así que nada, un poco con chaqueta. Eso te pasa por vivir en Nueva York. Claro, con pues lo que ando es con la chaqueta y el micrófono así para ver cuándo hay que grabar el siguiente episodio. Siempre estoy dispuesto. Pues nada, agradeceros a todos vosotros, como siempre, queridos oyentes, el seguimiento que nos hacéis en redes sociales y por escribirnos, enviarnos sugerencias, comentarios, emails de dudas que algún oyente nos ha enviado en plan, oye, tengo este problemilla, me podéis lanzar algunas ideas. Nosotros encantados de compartir nuestros conocimientos. Pedazo de respuesta te marcaste. Hay que darte ahí el crédito que vi la respuesta que le enviaste a este oyente y joder. Sí, sí, bueno, los dos intentamos proporcionar la mayor cantidad posible de punteros, digámoslo así, para que, bueno, luego vosotros hagáis lo que queráis, pero bueno, así, tipo consultorio, digamos, ¿no? Consultorio de Tierra de Hackers. Pero, lo dicho, estamos muy agradecidos de que contéis con nosotros para todo eso y, como digo, muchas gracias por estar suscritos a nuestro podcast y si no lo estáis, ya sabéis, id a vuestra plataforma de escucha favorita y suscribíos. Así estaréis al tanto de cuando sale un nuevo episodio de Tierra de Hackers. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers. LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers, correos electrónicos, ya sabéis, podcast@tierradehackers.com y os podéis meter en nuestro servidor de Discord en tierradehackers.com/Discord. Finalmente, y como siempre, muchas gracias de nuevo por responder a la pregunta del episodio que pusimos en Twitter y la relacionada con el anterior episodio fue la siguiente. ¿Crees que estas herramientas como URL Scan de análisis de indicadores de compromiso deberían estar disponibles para todo el mundo? Teníamos 4 respuestas y la más votada con un 92% fue un sí y gratis, seguida de un 5% para no, nunca, seguida de un 3% para no, solo empresas, gobiernos y nadie votó a la de no, solo de pago. Así que vemos que sí, que estas herramientas ayudan mucho a la respuesta a incidentes y a encontrar y echar de nuestras redes a los malhechores. Perfecto, pues yo como siempre continúo dando las gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Muchísimas gracias, patreon.com/Tierra de Hackers, por si tú, querido oyente, te gusta lo que hacemos y nos quieres apoyar, ya que directamente utilizamos esos ingresos para reinvertirlo en el podcast y poder seguir creando contenido. Y parte de este apoyo viene de nuestros sponsors, que esta vez es, como siempre, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley que está buscando gente a contratar remotamente, incluso en este clima tan duro que están viviendo las empresas tecnológicas. Así que ya sabéis, monad.com, tierra de hackers, @monad.com, monad.com, le escribís ahí y le mandáis vuestro currículum. También en este episodio nos sponsoriza OnBranding. Siempre os contamos que en Tierra de Hackers nos llegan muchos emails de oyentes que necesitan ayuda porque han perdido acceso a sus cuentas o redes sociales.
OnBranding.es es una empresa formada por especialistas en varios ámbitos que se enfocan en la reputación online. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a recuperar cuentas comprometidas en redes sociales, llevar a juicio casos de ciberacoso, ayudar a empresas en situaciones donde su reputación está siendo malintencionadamente dañada e incluso a borrar la huella digital que dejamos online. No solo han decidido apoyar el podcast, sino que si le contáis que venís de nuestra parte de Tierra de Hackers tendréis un descuento en sus servicios. Si necesitáis ayuda recuperando vuestras cuentas o reputación online, id a onbranding.es, onbranding.es, y no olvidéis mencionarnos. Y nos lanzamos de lleno a la noticia. Y para ello, hablemos de desinformación. Y hablemos de ello porque hace un par de semanas el medio The Intercept obtuvo años de documentación interna, emails y notas confidenciales del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, que demuestran su empeño creciente de influenciar a las corporaciones tecnológicas para controlar la información que se publica y que ellos consideran desinformación. Repito, filtraciones de información secreta de una agencia gubernamental estadounidense muestra cómo el gobierno quiere decidir qué información publicada en redes sociales es aceptable y cuál no lo es. Esto dicho así suena muy mal, así que vamos a entrar al detalle, vamos a matizar esto y ver lo bueno y lo malo. Todo esto empezó cuando a principios de este año el Departamento de Homeland Security, que bueno, lo voy a llamar DHS a partir de ahora, anunció un nuevo Disinformation Governance Board, un comité encargado de controlar la desinformación online que puede suponer una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Que bueno, esto de una amenaza para los intereses de Estados Unidos, pues es una manera bastante genérica de decirlo, ¿no? Porque si hablamos de desinformación dañina para la población o algo así, pero los intereses de Estados Unidos no tienen por qué ser los intereses de los estadounidenses, ya no decir los intereses del resto de las naciones del mundo. Entonces, solo resaltar que me pareció bastante curioso esto de los intereses de Estados Unidos, porque el interés de Estados Unidos puede ser asesinar a un líder político de un país en Latinoamérica, por ejemplo. Pero bueno, de hecho, hablan, algo que me pareció muy interesante, hablan de 3 tipos de información falsa, lo cual me parece muy, muy interesante que debemos repasar. Por un lado tenemos disinformation, que viene siendo información falsa publicada sin mala intención. Por ejemplo, lo de una copa del vino al día es buena para la salud, algo que no es cierto, ya está más que revocado eso. O esperar 2 horas después de comer para bañarse, ¿no? Es información incorrecta, falsa, pero que no había mala intención a la hora de publicarlo. Luego tenemos misinformation, información falsa publicada con mala intención, como por ejemplo durante las elecciones de Estados Unidos de 2020, donde salió elegido Joe Biden, pues que se hicieron trampas, ¿no?, a la hora de contar votos, que es un poco la narrativa de Donald Trump. Pues esto es información falsa, más que probado que es falso, y además, pues evidentemente iba con mala intención. O por ejemplo, que el cambio climático no existe. Eso, pues si nos basamos en lo que dicen los científicos, es completamente falso, por supuesto que existe, pero claro, hay intereses corporativos y políticos detrás, por tanto, es información falsa con mala intención. Pero tenemos un tercer tipo, malinformation, información real pero específicamente parcial o fuera de contexto con malas intenciones. Por ejemplo, las declaraciones de un político donde solo se publica, por ejemplo, 5 segundos diciendo una frase en concreto sin el resto del contexto. Vale, sí que dijo esa frase, pero es que si solo pones esa frase sin poner todo el contexto, pues claro, se puede interpretar de otra manera. O, por ejemplo, lo típico, esto lo veo mucho, fotos de mítines políticos o protestas, y esas fotos están enfocadas con el ángulo perfecto para que parezca que hay más asistentes de los que realmente hay, ¿no? Bueno, pues esto de misinformation, disinformation y malinformation lo llaman o lo abrevian como MDM.
Lo cierto es que la opinión pública fue bastante negativa y de hecho la gente llegó a ridiculizar esta iniciativa hasta el punto que al cabo de unos meses se desmanteló. Pero también es cierto que el DHS tiene otras iniciativas con las que, entre otras cosas, monitoriza redes sociales recopilando información. Esto lo sabemos gracias a juicios por parte de un abogado de Missouri. Pues gracias a eso existen documentos públicos que muestran que el gobierno de los Estados Unidos está presionando a empresas privadas para controlar la narrativa online sobre diferentes temas. Por ejemplo, un mensaje filtrado por parte de un director del DHS a un ejecutivo de Microsoft decía lo siguiente: las plataformas tienen que empezar a sentirse cómodas con el gobierno. Me resulta llamativo que sean tan reticentes a colaborar. Otro documento que se filtró eran las notas de una reunión entre un oficial del FBI y ejecutivos tanto de Twitter como de JP Morgan, el banco tan grande de Estados Unidos. Estas notas muestran que el FBI dijo: tenemos que exigir responsabilidades a las empresas y medios. Twitter, cuando fue preguntado por esto por parte de periodistas, hizo un comunicado diciendo que ellos no coordinaban con otras entidades la moderación de contenido en su plataforma. Pero lo cierto es que gracias a esta documentación y reuniones vemos que parece indicar lo contrario, que las fuerzas de seguridad del Estado, que los gobiernos, que ciertas agencias, pues sí que tienen algo que decir. Tanto es así que los gobiernos y, como decía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen habilitados portales especiales en las distintas redes sociales para reportar contenido que quieren que se elimine. Llegados a este punto, conviene mencionar la parte buena, coherente y necesaria, ¿no?, de lidiar con la desinformación. Ejemplos claros, como decía antes, son las elecciones de Estados Unidos de 2016, donde Rusia hizo una campaña brutal de desinformación para inclinar los votos hacia el candidato Donald Trump. Esa misma desinformación que llevó a la gente hasta el punto de seguir el movimiento QAnon y cuyos seguidores estaban entre los asaltantes al Capitolio. Movimiento que, por cierto, basa su información en mensajes anónimos posteados en foros online, como 4chan. Así que es así de fácil poder llegar a manipular a ciertas personas con consecuencias gravísimas, como vimos. Otro ejemplo sería la desinformación durante la pandemia del COVID-19, desde, por ejemplo, el origen del virus hasta cuestionar su existencia, fue temática de campañas de desinformación masivas. Creo que todos podríamos entender que no hacer nada en contra del altavoz que provee Internet para decir cada uno lo que se quiera y con ello llegar a miles de personas, pues no es ideal, sí que hace falta hacer algo al respecto. De hecho, el tema COVID y las elecciones son ejemplos que pone el propio DHS para justificar la regulación del contenido por su parte y lo que ellos consideran MDM, ¿no? Mencionan que ven las campañas de desinformación especialmente enfocadas en zonas y gente marginada, de bajos recursos. Gente que es más fácilmente manipulable y que vive ya en condiciones duras y busca aferrarse a cualquier mensaje que, bueno, pues prometa una vida mejor, ¿no? Lo que también conocemos como populismo por parte de políticos. Pero la cosa empieza a tornarse cuando también vemos cómo mencionan, por ejemplo, o justifican estos programas como los casos de controlar la información de la retirada de Afganistán. Porque esto ya es un tema más político y es uno de los peligros de todo esto. El DHS no especifica exactamente qué es lo que considera desinformación o, bueno, MDM. Y que una entidad gubernamental pueda meter mano en las decisiones de empresas para eliminar lo que considera dañino, pues evidentemente puede ser aprovechado políticamente. Hay un peligro de que se convierta en una nueva forma de censura. ¿Qué pasa si el gobierno considera desinformación la causa de una huelga general? Podría empezar a eliminar mensajes en redes sociales que llaman a alzarse contra injusticias, por ejemplo. Miremos al pasado y pensemos que en todas las injusticias cometidas por gobiernos o dictadores que fueron derrocados por la organización en masa de las personas,
Pues a través de redes sociales, ¿no? Esto ha ocurrido. Pues si ahora les damos una manera de poder eliminar todo ese contenido de comunicaciones, pues podría ser un problema. Pero lo cierto es que tampoco tenemos que irnos a un ejemplo tan radical. Podría ser todo mucho más sutil. Si sale a la luz unas informaciones que podrían dañar al presidente electo, se podría tachar como desinformación y eliminar toda referencia en redes sociales. Por ejemplo, cuando salió el audio y vídeo de Donald Trump hablando despectivamente y haciendo referencias a que podía abusar sexualmente de una periodista sin que ello supusiese un problema para él, ¿no? En ese momento no era presidente, sino un mero candidato. Pero si fuera presidente, ¿podría el gobierno decidir tratar eso como fake news y por tanto poder frenar legalmente su difusión por parte de medios y periodistas? Pues claro, pues eso es algo más sutil. Pero insisto, no tenemos que irnos a casos supuestos tampoco. Según un exsecretario del DHS en 2004, George Bush, que era presidente de aquella, presionó al DHS a que subieran el nivel de alerta por el terrorismo en el país, porque eso él sabía que influenciaría a los votantes. Recordemos que Bush fue quien decidió invadir Irak bajo el pretexto de que tenían armas de destrucción masiva, lo cual nunca llegó a probarse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un presidente electo presionaba a la agencia a cargo de gestionar esto de la información, ¿no? Para una ventaja política. Y también tenemos los casos de mentiras por parte del gobierno que se remontan incluso a la épica guerra de Vietnam, donde también se moldeaban las razones reales por las que Estados Unidos realmente estaba en esa guerra. Pero uno de los casos más recientes que representa perfectamente el peligro de otorgar el poder al gobierno, de poder decidir qué es malinformation, misinformation y disinformation o no, es el caso del portátil de Hunter Biden, hijo del presidente actual Joe Biden. Por si no conocéis la controversia, el New York Post, que no New York Times, publicó semanas antes de las elecciones entre Joe Biden y Donald Trump miles de emails supuestamente del portátil del hijo de Joe Biden que demostraban que Joe Biden había cometido ciertos fraudes y delitos. Como decía, esto fue semanas antes de las elecciones, momento en el que Rusia estaba a tope con su campaña de desinformación para que Donald Trump volviera a ser elegido. Y también añadir que el New York Post es un diario digital totalmente sensacionalista y con un historial de fake news o exageraciones muy grande y una clara postura política pro-Trump. Pues bien, todo el mundo percibió esta historia de los emails como falsa. La historia es que de hecho era rocambolesca porque supuestamente el hijo de Joe Biden llevó su portátil para que se lo arreglasen a una tienda en Missouri y jamás fue a recogerlo. Por tanto, uno de los empleados, como nadie venía a recogerlo, se puso a mirar lo que había dentro del portátil y mirando los mails se dio cuenta que era de Hunter Biden y lo mandó al New York Post. Todos los periódicos, digamos, serios o creíbles como el Washington Post o el New York Times publicaron que esos mails no se podían verificar como reales y claramente poniendo la historia como si fuera completamente falsa. Hasta aquí uno podría decir, bueno, ok, pero es que resulta que el FBI pidió a Twitter y otras redes sociales que eliminasen todo contenido referente a esta historia. Recordemos, todo esto sucedió semanas antes de las elecciones. Todo rastro de esta historia desapareció de los medios y redes sociales y solo sobrevivía entre las conversaciones de votantes pro-Trump. ¿Pero qué pasó? Pues que casi un año más tarde y ya con Joe Biden como presidente, esos mismos periódicos tuvieron que admitir que la historia era real y que si bien había muchísimos emails que no se podían verificar si eran reales o no, había otros que sí. Por tanto, el FBI forzó a redes sociales y otras plataformas a enterrar una historia que salpicaba a uno de los candidatos en la presidencia, tachándolo como información falsa cuando en realidad no lo era. No era completamente falsa. Como siempre, yo intento daros no solo supuestos, sino ejemplos reales que conciernen a las noticias que damos aquí en Tierra de Hackers para que luego vosotros os hagáis una opinión.
Así que buscando más ejemplos, me topé con un tuit de Edward Snowden que publicó, de hecho, recientemente, en el que pone un extracto de una entrevista a Frank Snepp, un veterano de Vietnam que luego trabajó durante años para la CIA. Esta entrevista es de 1983 y en ella este exagente de la CIA explica perfectamente cómo utilizaban campañas de desinformación para controlar la opinión de los estadounidenses frente a la guerra de Vietnam. You briefed the press, did you not, when you were there? Well, I had several jobs. One of my jobs was that of analyst. I also was an interrogator and indeed briefed the press when we, the CIA, wanted to circulate disinformation on a particular issue. Disinformation is not necessarily a lie. It may be a half-truth. And we would pick out a journalist. I would go do the briefing and hope that he would put the information in print. For instance, if we wanted to get across to the American public that the North Vietnamese were building up their force structure in South Vietnam, I would go to a journalist and advise him that in the past 6 months, X number of North Vietnamese forces had come down the Ho Chi Minh Trail system through southern Laos. Now, there is no way a journalist can check that information. So either he goes with the information or he doesn't, and ordinarily or usually the journalist would go with it because it looked like some kind of exclusive. And I would say our percentage planning that kind of data was 70 to 80%. The correspondents we targeted were those who had terrific influence, the most respected journalists in Saigon, like Robert Chaplin of the New Yorker magazine, Kai's Beach of the Los Angeles Times from time to time, and also he worked for the Chicago Daily News. Bud Merrick of U.S. News and World Report, Malcolm Brown of the New York Times, even Maynard Parker of Newsweek magazine. We would go after these gentlemen. I would be directed to cultivate them, to spend time with them at the Caravel Hotel or the Continental Hotel, to socialize with them, and slowly but surely to try to gain their confidence by dolloping out valid information which was true. And then I would drop into a conversation the data that we wanted to get across, which might not be true. Me gusta poneros el audio para que lo escuchéis de la propia persona, pero si el inglés no es lo vuestro, este exagente de la CIA comenta en este audio que una de sus funciones durante la guerra de Vietnam era plantar desinformación en periódicos y medios muy influyentes como el New York Times o el Chicago Daily News. Lo que hacían era, le ordenaban invitar a los periodistas a hoteles y pasar tiempo con ellos para generar una relación amistosa y por supuesto, credibilidad. De hecho, el argot que utiliza en el audio dice: le ordenaban cultivarlos a los periodistas, lo cual me pareció súper interesante. Comenta que lo que hacía para ganar su credibilidad es primero, durante un tiempo, darles información cierta y en exclusiva, para luego más adelante poder manipularlos a que publicasen información pues no tan cierta. Comenta, por ejemplo, que si querían hacer llegar a la población americana la percepción de que los vietnamitas estaban construyendo refuerzos en el sur del país, lo que haría es comentarle a los periodistas que la CIA ha observado desplazamientos del enemigo a través del canal sur de Ho Chi Minh. Un periodista no tiene manera posible de verificar si esa información es cierta o no, y su única opción pues es: ¿lo publico o no lo publico? Y mencionan el audio que más o menos un 70-80% de la información falsa que él transmitía a periodistas de manera que no pudieran verificarla acababa publicándose. La verdad es que una locura. Vamos con la segunda parte. If I planted a piece of information with a reporter, I would ordinarily then try to create an environment in which he could not check the information. I would go to the British ambassador and brief him on the disinformation I had just given the reporter. So when the reporter wanted to cross-check what I'd told him with, say, the British ambassador, New Zealand ambassador, or what have you, he would get false confirmation, the same message coming back at him, and he'd say, aha, I've got proof that Frank Snepp told me the truth, when in fact, what he'd gotten was simply an echo of what
I'd given him in the first place via the British ambassador or other of our friendly diplomatic contacts. I am, as an ex-CIA agent, opposed to the disinformation activities in which I was involved. I admit that I was involved, and I think it served no useful purpose. Propagandizing the American public or Congress is not the CIA's job. En este extracto explica cómo generaba situaciones imposibles para que los periodistas pudieran verificar que lo que les estaba contando era falso. Y el ejemplo que da me parece la leche. Comenta que cuando plantaba una información falsa a un periodista, previamente se lo comentaba a los embajadores, como por ejemplo de Gran Bretaña o Nueva Zelanda, dependiendo por supuesto de la historia que quería plantar. Así, el periodista, cuando fuera a preguntarle al embajador si lo que le contó este exagente de la CIA era cierto, este se lo confirmaba, dando al periodista una fuente que ha verificado la veracidad de la historia que el exagente le contó. El periodista ya tenía la sensación de haber contrastado la información y por tanto poder publicarla. En realidad la CIA y los embajadores estaban coordinados y la verificación que recibió no es más que un mensaje falso por segunda vez. Este extracto acaba con el exagente arrepintiéndose de haber formado parte de estas operaciones de desinformación encubiertas por parte de la CIA y dice que no sirven para nada bueno. De hecho, acaba diciendo textualmente: la propaganda no debería ser el trabajo de la CIA. Os dejo un enlace a la entrevista completa y termino la noticia con la pregunta del episodio. ¿Te parece bien que una entidad gubernamental tenga la capacidad de decidir qué es y qué no es desinformación hasta el punto de tener la capacidad de pedir que se elimine? Y os doy 3 opciones. Una es que sí os parece bien porque la desinformación es un problema muy gordo. La segunda opción es que no, porque va contra la libertad de expresión. Cualquiera podría poder decir lo que quiera en redes sociales, siempre que, por supuesto, vaya acorde a los términos de servicio de eso, pero no a gusto del gobierno. Y la tercera opción, también os digo que no, porque quien debería estar a cargo de esto debería ser apolítico, no una entidad gubernamental. Así que ya sabéis, podéis contestar como siempre en nuestro Twitter, @tierradehackers. Sí, interesante, Martín, todo el tema de la misinformation, disinformation, malinformation. Como dicen muchos, la información vale más que el oro. En este caso incluso puede valer más o ser más poderosa o más potente que armas de fuego, porque con información puedes controlar a masas y con las armas solo los puedes matar y causarles terror, ¿no? Pero esta información que es falsa, que de alguna forma estas personas acaban creyendo y es su fe o en lo que se basa sus decisiones día a día, es muy escalofriante. Y la pregunta va muy acorde con el tema de que ¿quién define los criterios por los que decimos que algo es disinformation o malinformation o misinformation? Porque como dices, cada país tiene sus intereses, entonces no se puede definir a nivel global, o sí o no, y cada nación tiene sus intereses que no van a ser los mismos de unas de otras, así que ya sabemos que a nivel internacional igual no se puede, pero al menos a nivel nacional sí que debería haber algunos parámetros o criterios, muy acorde con la pregunta que haces. Claro, y de hecho es que me recuerda un poco, porque has hecho tú hincapié en eso, ¿no? El poder de manipular la opinión, ya no solo de una persona, sino aparte en masa. Porque me recuerda a la peli de Origen, que ahora mismo no me acuerdo del título en inglés, pero esta de Leonardo DiCaprio, lo de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Ahí dicen esa frase de... Inception. Sí, de Inception, esa. El tener la capacidad de implantar una idea en el cerebro de una persona. Porque es lo que dices tú, matar, pues puedes matar y tendrías que matar a todos y tal. Pero si tú prefieres tener soldados, ¿no? Si tú eres capaz de manipular a la población para que apoye tu causa, es mucho más poderoso que eliminar a los que están en contra de tu causa. Porque ahora lo que tienes es más ejército. Y la verdad, esto da para debates interesantísimos y es un problema muy difícil porque entras un poco en, vale,
¿quién vigila lo que es información y desinformación? ¿Y quién vigila al que vigila qué es información o desinformación? Y así entramos en un bucle imposible, pero a la vez quedarnos de brazos cruzados, como decía, yo personalmente creo que tampoco es una buena idea, porque hemos visto las consecuencias de este nuevo mundo en el que pues alguien con un poco de influencia o puede conseguir influencia incluso comprando likes y tal, puede tener un altavoz muy grande para llegar a gente, ¿no? Y manipularles con información sesgada o directamente falsa. Y luego pues también como la manera de consumir noticias e información pues viene filtrada ya pues por buscadores, por nuestros patrones, por cómo las empresas privadas perciben qué es lo que queremos leer. Luego también en general pues mucha gente cae en el problema del confirmation bias, ¿no? Que le llaman el tener una creencia y busca información como para redoblar que es correcta esa información en vez de buscar información que va en contra de eso y entonces tomarse una decisión, ¿no? En base a eso. Es un problema muy complicado de resolver, la verdad, pero no sé yo, y por eso le preguntamos a nuestros queridos oyentes, si agencias gubernamentales deberían ser las que están a cargo de esto, y más habiendo, por eso insisto, casos reales en los que esto se ha abusado con motivaciones políticas. Sí, como dices también el tema de que hay gente que va un poco indaga más, ¿no? Los que en inglés se le dice fact-checkers, que sería un poquito tipo Snowden, ¿no? Que van ahí, investigan un poquito, intentan destapar secretos y los publican con el objetivo de hacer la verdad un poco democrática y que la conozca todo el mundo. Así que un poquito gracias a ellos a veces se destapan todos estos meollos, pero seguro que hay muchos que pasan desapercibidos y como has dicho, el tema de Clinton, todo eso que comenta, pues ¿cuántos años hace de eso? Y ha salido a la luz ahora, ¿no? O sea que imagínate los que deben haber por ahí todavía tapados. Sí, claro, porque a veces es fácil ir solo a por Donald Trump y tal, porque bueno, ese hombre ya está rodeado de bulos y de todo, ¿no? Pero es que también lo tenemos con los presidentes, entre comillas, los buenos, ¿no? Por así decirlo, que nadie, por favor, me malinterprete con los buenos o los malos, no es ninguna opinión política, pero creo que se me entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí. Pues también ha estado ahí, ¿no? El control por parte del FBI, que luego de algo que se probó que era cierto, pero ya estaba elegido el presidente. Entonces esto, la verdad, como mínimo da para un buen episodio de Tierra de Hackers. Sí, que no se escapa nadie, ¿no? Que no haya pecado que tire la primera piedra. Aquí nosotros arrojando luz sobre todo lo que nos podemos encontrar y explicar, y ya que luego los oyentes hagan su opinión con toda la información, que es como tiene que ser. Lo que decías de la información, sí, yo creo que es lo más valioso en este mundo. Me recordaba cuando hacías el comentario ese, parecía el tema, la filosofía esta del Sun Tzu, ¿no? Del arte de la guerra. Conoce a tu enemigo y únete a él, digamos, estilo como, ¿sabes? Como el cuento de la Caperucita Roja. Un buen ejemplo de ingeniería social efectiva, pero fallida, pobre lobo, pero relacionado con el tema de cultivar a los periodistas, ¿no? Ahí te vas ganando su confianza y luego zasca, les engañas y le das información. Cultivarlos, es que es buenísimo. Cuando ves el vídeo te dicen, no, sí, mi trabajo era cultivarlos. En plan, ahí los tienen como embriones ahí, dándoles de comer lo que ellos gustan ahí, ¡pa! Y de repente ya los tienes ahí bailando como marionetas. A mí me venía a la mente un poco el tema de planta, porque luego además hemos dicho el tema de que sí, ponen una semillita de información en su mente y germina, entonces un poco le echas el agüita tal a la planta. Ah, también. Ese rollito más de tener un buen jardín, vamos. Total, que muy buena, Martín. Y nada, seguimos para adelante. Queremos hacer un breve inciso para darle las gracias a nuestro patrocinador Prowler, que nos apoya en el podcast y que hace muy poquito acaba de lanzar un servicio en la nube para proteger tu infraestructura en AWS. Hablamos de Prowler Pro y su SaaS, el servicio gratuito más completo de seguridad para AWS. Prowler Pro está construido sobre la popular herramienta open source Prowler y además por el mismo equipo de ingenieros. Si ya conoces Prowler, que está disponible en GitHub, seguro que vas a aprovechar las bondades que ofrece Prowler Pro.
En cuestión de minutos tendrás resultados del estado de seguridad de tu cuenta de AWS y podrás mejorar tu postura de seguridad a través de múltiples dashboards que te permitirán ahorrar tiempo y tener una visión completa del estado de tu infraestructura. Puedes empezar a usar Prowler Pro de forma totalmente gratuita en prowler.pro, prowler.pro desde ya. Y bueno, una vez dicho esto, dentro noticia. Esta noticia tiene un poquito de ingredientes interesantes, digámoslo así. Ransomware, el gobierno australiano, la Casa Blanca, cibercriminales, la Policía Federal, bueno, un poquito de todo. Aquí traemos para hacer un buen cóctel en esta noticia. ¿Y qué ha pasado? Pues a mediados de octubre, Medibank, un proveedor privado australiano de seguros médicos, fue víctima de un gran ataque de ransomware. La empresa dice que el grupo de cibercriminales, conocidos como BlockXX, irrumpieron en su red, robaron archivos internos, cifraron muchos de estos archivos y exigieron un rescate. Inicialmente, este era de $10 millones americanos, pero la empresa se negó a pagar, ya que no pensaban que pagar el rescate evitara que los cibercriminales filtraran los datos robados. Entonces, BlockXX dijo, mira, vamos a ser buenos, te bajamos el precio del rescate de $10 millones a $9,7 millones americanos, uno por cada usuario afectado. Y bueno, aún y con esta rebaja, que es bastante minúscula comparada con la cantidad inicial, Medibank igualmente se negó y sigue sin haber pagado el rescate. Sin darse por vencidos, el grupo de ransomware comenzó a filtrar algunos de los registros de pacientes de Medibank para intimidar a la empresa y ejercer presión pública para que pagaran el rescate. Una de las primeras filtraciones de los datos de Medibank robados por el grupo BlockXX fue un archivo etiquetado como abortions.csv, que es un archivo que contiene información de pacientes que han recibido algún tipo de servicio médico, obviamente relacionado con el aborto. Y las siguientes filtraciones de datos no fueron menos preocupantes. Había un archivo llamado Lista Buena, supongo que de personas saludables, pero bueno, igualmente habían recibido algún tipo de servicio médico. Otra llamada Lista de Traviesos, o Naughty List en inglés, que probablemente, pues, supongamos que puede tener información de pacientes que consumen sustancias de algún tipo o tienen algún tipo de dolencia. Y otra lista, otro archivo filtrado fue uno que se llamaba Boozy, que sería algo así como borrachos, que incluye a usuarios que buscan ayuda con su dependencia con el alcohol. Los archivos robados afectan a 9,7 millones de usuarios, 1,8 millones de los cuales son internacionales y contienen datos confidenciales personales como nombre completo, fecha de nacimiento, direcciones de email, números de pasaporte y también algunos temas médicos, aunque no se especifica exactamente cuáles. De todas formas, los cibercriminales también pudieron acceder a datos de atención médica, específicamente de 500.000 usuarios, que incluye información como nombres de los proveedores de servicio y sus ubicaciones, las ubicaciones donde a los pacientes se les facilitó el servicio médico, y códigos de diagnóstico y procedimientos médicos, es decir, los servicios médicos que recibió cada paciente. Este grupo de ransomware también accedió a información de 5.200 usuarios de la aplicación móvil Medibank's My Home Hospital. En cualquier caso, finalmente Medibank se puso en contacto con los usuarios afectados, algunos de los cuales ya no eran clientes activos de Medibank desde hacía incluso más de 10 años. Esto es preocupante y no parece que esté muy bien, ya que la empresa no debería guardar los datos de los clientes por tanto tiempo, especialmente si llevan tantos años sin ser clientes. Las leyes de privacidad deberían controlar este problema. Se ha hablado de que puede haber alguna conexión entre BlockXX, este grupo de ransomware que ha atacado a Medibank, y Revil, el archifamoso grupo de ransomware, y esto se debe a que, en primer lugar, la operación utiliza un cifrado similar al que se podía encontrar en la web de Revil, en la red de Tor, y segundo, a que la antigua web de Revil, en la red Tor, ahora redirecciona al sitio web de Tor donde BlockXX ha filtrado los datos.
La exposición de datos personales y médicos obviamente no ha sentado nada bien a los usuarios afectados ni al gobierno australiano. Ok, en resumen, quedaos con que Medibank fue víctima de un ataque de ransomware por parte de BlockXX. Por otra parte, tenemos que a finales de septiembre hubo un incidente de ransomware similar contra Optus, la segunda operadora de telecomunicaciones más grande en Australia, que expuso datos de clientes como nombres completos, fechas de nacimiento, números de teléfono, direcciones de email, direcciones postales y documentos de identidad como permisos de conducir y pasaportes. Y aunque no se indicó a cuántos clientes afectó la brecha, solo decir que Optus tiene unos 10 millones de usuarios. En resumen, otro incidente de ransomware contra Optus, una empresa australiana. Y de hecho, más recientemente, a finales de octubre, el Departamento de Defensa australiano desveló que había sido víctima de un ataque de ransomware contra su plataforma de comunicaciones llamada ForceNet. Según comentan, no hay indicios de que datos confidenciales militares fueran comprometidos en el ataque, aunque sí que comentan que entre unos 30.000 y 40.000 registros fueron robados que contienen datos de personal militar activo y retirado, así como personal civil. El compromiso inicial se sospecha que fue debido a la falta de un parche de un producto llamado Sitecore, que es una plataforma danesa de gestión de contenido web que se utiliza para correr ForceNet, aunque esto aún no se ha confirmado. También se comenta que el gobierno australiano puede no estar utilizando la autenticación de doble factor en esta plataforma ForceNet que fue comprometida, al igual que en otros sistemas gubernamentales, que es de preocupación y puede haber ayudado a la intrusión. De nuevo resumo, otro ataque de ransomware contra el Departamento de Defensa australiano. Total, que en respuesta a estos 3 ataques de ransomware sobre suelo australiano, recordamos, Medibank, Optus y el Departamento de Defensa australiano, sobre todo a la de Medibank, el gobierno australiano se ha puesto en pie de alerta y ha actuado en consecuencia. Y lo que ha hecho es responder de 3 formas distintas. La primera es que recientemente el gobierno australiano aumentó las sanciones máximas por infracciones graves de privacidad, a través de la enmienda de la legislación de privacidad, aplicación y otras medidas, Proyecto de Ley 2022, mientras que el máximo es actualmente 2,22 millones de dólares, el nuevo límite será el mayor de los siguientes 3 valores, o 50 millones, o 3 veces el valor del beneficio obtenido por el uso indebido de los datos comprometidos, o el 30% de la facturación ajustada durante el periodo de incumplimiento. Así que la mayor multa puede ser de unos 50 millones de dólares, que es bastante más que los rescates de ransomware. En el caso de Medibank, que he comentado, es de hecho 5 veces más que lo que pedía el grupo de ransomware BlockXX. La segunda medida es que la ministra de Asuntos Interiores de Australia, Claire O'Neill, sugirió que el gobierno podría analizar una ley para prohibir por completo los pagos de ransomware y de extorsión, con la esperanza de eliminar la motivación financiera detrás de la mayoría de estos ataques. Claire O'Neill elogió la decisión de Medibank de no pagar a sus atacantes por el rescate y aprovechó esta decisión para sugerir esta propuesta de ley. Los que se oponen a esta medida justifican que esto solo haría que los pagos se hicieran a escondidas, incluso utilizando terceros en otras jurisdicciones, en otros países, y hacerlo todo, digamos, de forma más ilegal o en negro. Esto es una medida muy radical, porque pondría a las víctimas en un dilema de pagar para recuperar sus datos o no, y si pagan, atenerse a las consecuencias de esta ley, ya que sería ilegal. Por poner otro caso, en Estados Unidos la ley no prohíbe el pago de rescate de ransomware. Sin embargo, sí que pone multas y sanciones a cualquier organización que realice transacciones financieras con grupos específicos de ransomware como Revil. Así que, si se aprueba esta ley propuesta, Australia podría ser el primer país del mundo en el que el pago del rescate de ransomware sería ilegal. Y, como comento, la tercera respuesta del gobierno australiano es que este mismo está organizando una operación permanente a nivel mundial para dar caza a los sindicatos y grupos criminales que tienen como objetivo a Australia en ataques cibernéticos. La Policía Federal Australiana dijo que tomó medidas inmediatas, incluidas técnicas encubiertas y el rastreo de sitios de delitos cibernéticos para identificar a las personas que abusan de estos datos.
O'Neill comenta que instituciones como el Banco Nacional de Australia recibe 50 millones de ataques al mes y la Oficina de Impuestos al menos 3 millones al mes. Estos ataques pueden contener tanto temas de ransomware como no, pero es una cantidad muy elevada. Os dejo ahora con un clip de una entrevista a Claire O'Neill en la que comenta la acción del gobierno australiano en respuesta a los ataques de ransomware. This is Australia standing up and punching back. We are not going to sit back while our citizens are treated like this way and allow there to be no consequences for that. Y os comento lo que ha dicho O'Neill en español, parafraseándola. Esto es Australia levantándose y respondiendo. No vamos a quedarnos sentados mientras nuestros ciudadanos son tratados de esta manera y permitir que no haya consecuencias al respecto. Claire O'Neill dijo que esta nueva iniciativa sería un esfuerzo conjunto compuesto por personal de la Policía Federal Australiana y la Dirección de Señales de Australia, que es responsable de la inteligencia de señales extranjeras, el apoyo a las operaciones militares, la guerra cibernética y la seguridad de la información, y también es parte de la comunidad de inteligencia australiana. Como parte de esta iniciativa, otro tema interesante de la reacción de Australia la comenta también O'Neill, y os dejo un extracto a continuación de la entrevista que le hicieron. So this is a new operation, a permanent standing force of 100 of the best, most capable cyber experts in this country that will be undertaking this task for the first time, offensively attacking these people, David. So this is not a model of policing where we wait for a crime to be committed and then try to understand who it is and do something to the people who are responsible. We are offensively going to find these people, hunt them down and debilitate them before they can attack our country. Resumiendo en español, la ministra del Interior de Australia dijo: esta es una nueva operación, una fuerza permanente de 100 de los mejores expertos cibernéticos más capaces de Australia que emprenderán esta tarea por primera vez, atacar ofensivamente a estos cibercriminales. Este no es un modelo de vigilancia donde esperamos a que se cometa un crimen y luego tratamos de entender quién es y hacer algo con las personas responsables. Ofensivamente vamos a encontrar a estas personas, cazarlas y debilitarlas antes de que puedan atacar a nuestro país. La verdad es que estas declaraciones dan escalofríos, son muy buenas. Y esto es meterse ya mucho en temas de contraataque ofensivo. Muy interesante. Total, que Australia está dando a su Policía Federal carta blanca para matar, digámoslo así, pero bueno, en este caso más cibernético sería carta blanca para hackear. Aunque al más puro estilo James Bond, si me lo permitís, queridos oyentes, se me ocurren dos títulos para nuevas películas, Desde Australia con Amor o Licencia para Hackear. Lo que siempre decimos, si algún guionista de Hollywood nos está escuchando, que nos contrate para que le demos ideas, que tenemos unas cuantas. Vamos, que no se van a quedar de brazos cruzados y los australianos van a darles una buena lección a estos cibercriminales, sobre todo a los relacionados con ransomware. Sobre el tema del contraataque ofensivo, aunque pocos, en el pasado han habido algunos casos de este tipo por parte de fuerzas del orden, como por ejemplo la forma en la que los policías holandeses engañaron al grupo ransomware Deadbolt haciéndoles creer que habían pagado el rescate y revertiendo y recuperando la transacción de criptomonedas justo después de haber recibido cada una de las 150 claves de descifrado que pudieron recuperar. También tenemos el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos recuperando la mayoría de los 4,3 millones de dólares americanos pagados como rescate al grupo DarkSide por parte de Colonial Pipeline. Los investigadores del FBI dijeron que rastrearon el pago del rescate en múltiples direcciones de Bitcoin que DarkSide movió de unas carteras a otras. Finalmente pudieron confiscar 63,7 de los 75 Bitcoin pagados después de obtener la clave privada de una cartera. Y otro caso es el del US Cyber Command, conjuntamente con el FBI, que comprometieron los servidores del grupo de ransomware Revil después del ataque contra Kaseya. Algo interesante es que no fue el gobierno de Estados Unidos quien realizó las acciones ofensivas de comprometer los servidores de Revil, sino un socio extranjero del gobierno norteamericano. Me pregunto si fue para evitar manchar al gobierno de crímenes, porque al fin y al cabo, según la ley de Estados Unidos de acto de fraude y abuso informático, que se denomina Computer Fraud and Abuse Act, comprometer sistemas sin orden judicial es delito, aunque sean de cibercriminales. Y enlazando esto con la nueva estrategia de Australia, de licencia para hackear, interesante saber si el gobierno australiano va a tirar
va a contratar a empresas extranjeras también para realizar esto. Vamos, que es como un bucle infinito, se podría ver, nunca se acaba el tema, porque aunque queramos cerrar y desmontar grupos cibercriminales, tenemos que contratar a otros equipos, llámales ofensivos, de software espía o similares, para realizar el trabajo sucio. Aunque todo apunta que en el caso australiano van a ser ellos mismos, la propia Policía Federal, la que va a obtener los permisos y las órdenes judiciales necesarias para realizar todo el ataque ofensivo. Así que, bueno, igual de esta forma se puede hacer de forma más legal. A todo esto comentar que tanto DarkSide como Revil cerraron después de estas operaciones ofensivas contra ellos, porque según se ve incluso en las comunicaciones de los operadores de estos dos sitios de ransomware, estaban un poco preocupados por lo que les pudiera pasar a ellos mismos, ya que fuerzas del orden pudieron comprometer estos servidores y obtener información relacionada con ellos mismos. Entonces vemos que estas operaciones ofensivas sí que tienen un gran impacto contra estos grupos de ransomware, ya que cierran después de verse comprometidos. La declaración de O'Neill llegó el mismo día en que la Policía Federal Australiana emitió un comunicado de prensa que identificaba a BlockXX, como digo potencialmente Revil, los cibercriminales que atacaron a Medibank, como ubicados en Rusia, y dijo que Australia mantendrá conversaciones con la policía rusa sobre estas personas. El primer ministro de Australia compartía el mismo sentimiento que la ministra del Interior y dijo que estos incidentes eran muy desagradables, que requieren una reprimenda y que, sin nombrar a Rusia, el gobierno del país en el que se encuentran los cibercriminales debe ser responsable. El australiano no es el primer gobierno que decide dedicar parte de su esfuerzo a actividades ofensivas contra cibercriminales. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido tienen grupos de actividades ofensivas contra cibercriminales desde 2017, aunque nunca han dicho que tengan un equipo tan grande de 100 personas dedicadas a tiempo completo a esta tarea. El hecho de que este rol tan proactivo y ofensivo lo tome actualmente Australia puede jugar a favor de todos, porque si fuera Estados Unidos o Reino Unido quien se metiera en el campo de detener a grupos de ransomware, atacarlos, arrestarlos y meterlos en prisión, cuando la mayoría están en Rusia, pues podría tener repercusiones graves debido al conflicto actual en Ucrania. Debido a que tienen 100 personas full-time por un tiempo indefinido, estos equipos pueden definir mejores planes para conocer al enemigo y atacarlo donde más le duela en el momento adecuado, en lugar de lo que normalmente se hace actualmente a falta de tiempo, que es atacar pronto y primero, lo que a veces no da éxito porque no se actúa en el momento adecuado. Otro tema es que Australia puede ser menos burocrática y tener más facilidad y rapidez de actuación si la comparamos con Estados Unidos o Reino Unido, al ser más pequeña y las fuerzas del orden conocerse mejor. Vamos a ver cómo evoluciona el tema y si realmente las acciones de Australia surgen efecto y reciben menos ataques de ransomware, o si al menos se pueden recuperar de forma más rápida y sin tener tanto impacto financiero y perdiendo tanto dinero. Finalmente, comentar que a finales del mes pasado se dio lugar la segunda cumbre internacional contra el ransomware en la Casa Blanca y que se enfocó en prioridades como las siguientes: cómo resistir a los ataques, cómo romper o interrumpir la cadena de los ataques, cómo contrarrestar el movimiento ilícito de las criptomonedas, cómo ejercer presión sobre naciones clave de forma diplomática y cómo mejorar asociaciones público-privadas. Este evento de 2 días de duración tuvo la participación de 36 países, la Unión Europea y 13 empresas privadas para discutir estrategias de colaboración internacional sobre cómo combatir el ransomware. No voy a mencionar todas las naciones que participaron, pero algunas de interés son Australia, en primer lugar, Ucrania, Reino Unido, España, México, República Dominicana, Nigeria, muy interesante, Singapur y bueno, muchos más. Y sobre el tema de empresas privadas, pues unas muy interesantes que participaron fueron CrowdStrike, Mandiant, la Cyber Threat Alliance, Microsoft e incluso Telefónica. Esta cumbre fue a puertas cerradas, aunque la sesión de cierre se puso online en Internet, en YouTube, y es interesante escuchar los 3 minutos que tiene cada país para concluir el programa y en el que comentan sus ideas de futuro para combatir el ransomware. Vamos a poner el link al vídeo en las notas del episodio, así que si le queréis echar un ojo, ahí lo tenéis. También durante este evento comentaron algunos números de incidentes de ataques y dijeron que pudieron recopilar
unos 4.000 ataques de ransomware en los últimos 18 meses fuera de Estados Unidos. En el sector de la salud ha habido importantes ataques de ransomware contra el Servicio Nacional de la Salud de Irlanda, Nueva Zelanda, hospitales de Estados Unidos, hospitales de Barcelona y cientos de clínicas dentales en todo el mundo. Y más recientemente, en octubre, Common Spirit, la segunda cadena hospitalaria sin ánimos de lucro más grande de Estados Unidos, fue víctima de un ataque de ransomware. En el sector gubernamental, pues han habido múltiples ataques. Todos ya sabemos los ataques contra Costa Rica, también Montenegro, Banco de Zambia, la ciudad de Palermo en Italia y bueno, total que este es realmente un problema global que afecta a tanto a empresas como a gobiernos. Y bueno, a pesar de que haya tanto ataque de ransomware, lo bueno es que al menos gobiernos de todo el mundo y empresas privadas están intentando trabajar de forma conjunta para poder mejorar la ciberseguridad y detener los ataques de ransomware tanto como sea posible. En cualquier caso, y esto ya lo hemos comentado en episodios anteriores, ya sabéis, lo vuelvo a resumir, lo mínimo que tenéis que hacer para poder salir de una pieza de un ataque de ransomware es parchear frecuentemente vuestros sistemas y teléfonos, activar el doble factor en todas vuestras cuentas, usar un gestor de contraseñas y cambiar las cuentas por defecto, vigilar con los ataques de phishing e ingeniería social, hacer copias de seguridad y limitar la información que publicáis online. Así que no cunda el pánico con el ransomware, que Australia ya tiene licencia para hackear. Qué bueno lo de la cumbre del ransomware, Alexis. Eso me ha molado. Y sobre todo que España sea parte de eso. Es que es un problema gravísimo porque cada vez lo hacen más grupos. Parece que no que cada vez sea más sencillo, pero es que hay tantas y tantas empresas que están dispuestas a pagar, porque si no significa la eliminación de sus empresas y quedan totalmente bloqueadas, por no hablar del peligro para las vidas humanas cuando se trata de hospitales. Por tanto, entiendo que haya una cumbre entre países y a la vez es sorprendente que la haya porque, wow, imagínate si es serio que ya tenemos reuniones en plan la ONU, el G7, bueno, en este caso el G36 para temas de ransomware. Me pareció también muy interesante que menciones el tema de licencia para hackear. Esto me recuerda a cuando hablamos en Tierra de Hackers por primera vez de ello, que era cuando hicimos ese especial ciberguerra, ¿no? Que Rusia había dado licencia... No, ¿cómo era? Ucrania había dado licencia para defenderse y Rusia había dicho que se podía piratear todo el software de empresas que no fueran rusas, que no se consideraba un delito. Ahí tenemos ese primer, yo creo, incidente de un gobierno, ¿no? Dando licencia para hackear, dando como una pausa en la legislación respecto a delitos informáticos y diciendo, venga, para adelante. Es interesante. A veces sí que se dice, ¿no?, que la mejor defensa es una buena ofensiva. O sea que quizás es un poco el approach, ¿no?, que están haciendo ahora allí. Sí, lo que tú dices, el ransomware yo creo que hoy en día es uno de los ataques más temidos y más impactantes de todos, porque bueno, tienes temas de phishing, ¿no? Temas de compromiso de identidad, ok, temas de robo de criptomonedas, que se han visto muchos, ok, también es muy, muy preocupante, pero no sé, temas de ransomware pueden causar incluso más daño que un robo de criptomonedas. Depende de las criptomonedas que tengas en esa cartera que has robado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es un negocio muy, muy beneficioso para los cibercriminales y yo creo que es lo primero que igual deberían empezar a enseñar ya, digamos, las escuelas y todo, ¿no? Un ataque de phishing es uno de los componentes de un ataque igual de ransomware, pero puede venir por cualquier otra vía, un fallo de haber parcheado un sistema y hay un exploit que no tiene por qué ser de 0D, ya hemos visto, y se meten de esa forma ahí en la red interna y luego despliegan el ransomware. Y yo, como muy bien dices, Martín, hay mucha concienciación de esta global desde la Casa Blanca que haya dado lugar esta segunda cumbre internacional contra el ransomware y tanta gente, no solo tantos países, sino también el tema de que empresas privadas estén involucradas
dice mucho. Y yo te quería preguntar a ti, Martín, de hecho ahora me ha venido a la mente que hace poco has estado en un evento de la Guardia Civil, creo que era de concienciación y educación de ciberseguridad. No sé ahí cómo se ha visto el tema del ransomware, pero me preguntaba si lo han tocado bastante, si es la principal preocupación que sea un poco motivado a los asistentes, a los estudiantes. Tú como mentor, ¿qué opinas? ¿Qué comentas de allí? Pues es buena pregunta. En este caso no iba por ahí los tiros porque es una competición de hacking para universitarios y para estudiantes. Entonces sí que hubo un par de charlas, pero bueno, eran charlas dadas, yo de hecho di una sobre hacking a protocolos y tal, propietarios, pero lo principal era un evento de hacking. Pero las charlas que hubo un par de criptografía y tal, se tocó un poquito el tema de ransomware, pero bueno, fue un evento súper guay y tal, pero bueno, no se cubrió realmente a fondo la problemática del ransomware en este caso. Ah, ok. Lo decía yo porque en el pasado, cuando trabajaba para Deloitte, por ejemplo, organizaba un evento que se llamaba Cyber Threat Competition, competición de amenazas cibernéticas, y teníamos una especie de competición también, pero era tema de un día. Era como un cyber wargame. Los estudiantes tenían que responder a un ataque y podía ser de cualquier tipo, ¿no? En aquella época lo más sonado era el tema de phishing y robo de credenciales y hacer transferencias, digamos, sin personar a los jefes y conseguir mover dinero de una cuenta a otra, ¿no? Una cuenta que finalmente controlada por el atacante, pero me pregunto si se pudiera hacer algo así en plan más un cyber wargame enfocado a temas de ransomware, donde los participantes tienen que responder, remediar el tema, recuperarse, restaurar las operaciones de negocio y aprender a lo largo de toda esa respuesta. Sí, la verdad es que sí. Sí, pues nada más. Ya vemos que el ransomware tiene los días contados, como se podría decir. A ver si es verdad. Esperemos que sea así. Y nada, y todos, ya sabéis, con las sugerencias que hemos dicho para protegerse un poquito y estar alerta sobre esos ataques y sobre todo, seguidnos y así sabréis sobre los incidentes de ransomware y de otros temas de ciberseguridad. Tierra de Hackers es una de las mejores protecciones contra el ransomware. Puede ser nuestro nuevo moto. En vez de tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast, tu defensa contra el ransomware. Tierra de Hackers. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por quedaros hasta el final, como siempre. Yo ando de rutilla, como decía Alexis, entre Navaja Negra, este evento de la Guardia Civil y vienen ahora otras conferencias donde estaré. Ha sido una pasada, una auténtica pena, Alexis, todo el mundo pregunta por ti, que no andes por aquí, pero bueno, ya te cuadrará con alguna conferencia por aquí, por España, que tenemos muchísimos oyentes, porque es una gozada cuando vienen a saludarte, a darte un abrazo, a pedir pegatinas, pedir fotos. Buah, para mí increíble, es una sensación muy gratificante, así que muchísimas gracias. Sí, me has contado mucho y me has enviado fotos y lamentablemente me lo he perdido y sí, muy a muy pesar, pero me encanta que tú al menos hayas disfrutado y estés ahí representando a los dos, pues, así que estoy en vuestros corazones. Por supuesto. Pues como siempre os decimos, nos despedimos. Recordad seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, en YouTube, Twitch. Estamos por ahí, nos podéis apoyar en patreon.com/tierra de hackers, de verdad que marca la diferencia. Y si no, algo que podéis hacer gratuito pero que nos ayuda muchísimo es dejarnos comentarios en la plataforma donde nos estés escuchando, darnos 5 estrellas si así creéis que lo merecemos. Y como siempre os decimos, nos escuchamos en el siguiente episodio y esperemos que volváis a estar ahí. Chao, nos vemos y nos escuchamos pronto. Adiós. Hasta la vista. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.